El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: Yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: Yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no lo escucharás. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirán a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante del Faraón y de sus siervos, y esta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda edificarnos, Señor. Que tu palabra pueda fortalecer nuestra fe en Cristo, Señor. Queremos escucharte a ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, de tus sagradas escrituras, Señor. Queremos ver lo que tú tienes para nuestros corazones, Señor. Porque nuestras esperanzas, Señor, están puestas en ti, un Dios todopoderoso que no puede entrar en una categoría humana, Señor, sino que va más allá de las categorías. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? ¿Obra Dios a pesar de todo? ¿Tiene Dios el poder de obrar en medio de cualquier circunstancia? Muchos de nosotros hemos leído una parte de la Biblia quizás decenas de veces, y esta es el primer versículo de la Biblia. Muchos nos hemos puesto la meta de leer la Biblia entera. Empezamos por Génesis, muchos, y ya luego pues no la terminamos. Y luego cuando volvemos a iniciar, empezamos una y otra vez por ese pasaje. Pero ¿te has detenido a meditar en lo asombroso de ese pasaje? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y vemos cómo continúa la narrativa en un gran despliegue de su poder. Y dice más adelante en este mismo pasaje que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que la luz era bella, pero lo que vemos más adelante es cómo Dios despliega todo su poder en estos pasajes.
Ahora, tal despliegue de poder es un testimonio de quién es Dios. Es el creador de todo lo que existe, ¿no? Pero hay algo mucho más poderoso, hermano, que Dios hizo. A pesar de que Dios creó los cielos y la tierra, el universo, los planetas, estas cosas de las que hablan los astrónomos, acerca de que hay un sol más grande que el sol que vemos cada día ahí, innumerablemente mucho más grande, que solamente somos un puntito en el universo. Hay algo mucho más grande con el poder de transformar aún el corazón más endurecido que pueda existir. Y hermanos, es el poder que Dios utilizó para transformarnos a ti y a mí en lo que somos hoy. Sin ese poder, que es el poder del Evangelio, y no sé qué viene a tu mente cuando tú escuchas esta palabra, Evangelio. Evangelio se encuentra 2 veces donde se hace una conexión directa con el poder de Dios. El apóstol Pablo en Romanos la relaciona, en Romanos capítulo 1, del 1 al 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree, para el judío primeramente y también para el griego, es decir, para todos. El poder de Dios no es relacionado con el gran sol que vemos, que nos calienta, que sin él no existiría este planeta o la vida en este planeta. No es relacionado directamente con el universo, aunque nosotros nos asombremos, ¿no?, de las poderosas obras de Dios. Sin embargo, 2 pasajes en las Escrituras mencionan y relacionan directamente qué es el poder de Dios, y lo relacionan con el Evangelio de Jesucristo y también lo relacionan con la palabra de la cruz. Quiero que miren conmigo lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18, 23 al 24, que dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hay algo, mis hermanos, con lo que yo quiero que ustedes se vayan a sus hogares. Algo específico de todo lo que quiero que veamos juntos en este pasaje. Y es que Dios mostró su poder, su gran poder por medio del Evangelio de Jesucristo. Sí, hermano, Dios mostró su gran poder por medio del Evangelio de Jesucristo. Y es este poder que Dios está usando y que ha usado para darte vida a ti cuando tenías un corazón endurecido, para darme vida a mí cuando tenía aquel corazón endurecido, y puso en nosotros un corazón de carne, un corazón que ahora anhela obedecer su palabra. Este es el poder que Dios está utilizando y que utilizará para la redención, para la renovación de toda la creación. Ahora bien, nosotros hemos leído, hermano, todo esto que les he dicho, se lo he dicho porque el pasaje que estamos viendo ahorita es acerca de un rey, ¿no? El rey de Egipto, un faraón, que vemos cómo endurece el corazón a pesar de ver los milagros y las obras de Dios. Vemos en este pasaje, y quiero que pongan atención en la forma en que el escritor escribe cada vez que escribe uno de estos pasajes o en sus escritos. Como sabrán ustedes, el escritor de Éxodo es Moisés.
Y cada escritor en la Biblia tiene una peculiaridad en la forma que escribe. Para entender la Biblia siempre es muy importante que nosotros entendamos esta forma literaria que utilizan los escritores. Y también es necesario que entendamos a quién va dirigido el pasaje. Moisés, como judío, utiliza una herramienta que es muy importante en las Escrituras. Los judíos, para hacer énfasis en algo, siempre utilizan la repetición de palabras o la repetición de hechos en la narrativa. Por eso es que van a ver en este libro tantas repeticiones que Moisés hace acerca de un asunto, haciendo énfasis para que la nueva generación que está leyendo este texto puedan entender lo que Moisés quiere decirle. Ahora vemos la forma en que empieza este pasaje y habla de que en aquel día, y lo que acabamos de leer, sé que a cada uno de ustedes le suena como, pero ya eso lo he leído en capítulos anteriores. ¿Por qué es tan repetitivo en esto? ¿No? Vemos que Moisés empieza a narrar como en el capítulo 6, Dios le había dicho que vaya a hablar a Faraón para que deje salir al pueblo de Israel. Moisés se mira a sí mismo, hace una introspección dentro de su corazón, mira sus habilidades y dice: Señor, pero ¿cómo me escuchará Faraón? Yo soy incapaz, soy incapaz, trata de él de decirle a Dios. Soy torpe de palabra, yo no soy el indicado para ir a Faraón y expresar las palabras que tú quieres. Moisés venía con esta idea pensando que de cierta manera, si alguien iba ante Faraón y le hablaba elocuentemente, con palabras convincentes, el Faraón lo iba a escuchar y iba a dejar ir a su pueblo. Pero vemos que las cosas no son así. Y el pasaje sigue yéndose, todavía haciendo eco de lo que el Señor ha dicho. Y el pasaje es muy interesante. Si se fijan, Moisés se está presentando ante una nueva generación que no pasó por la esclavitud, que no vio las grandes obras de Dios, esta columna de fuego que muchos de ustedes han visto en las películas de Moisés, esta columna de nube, el mar rojo abierto en dos. Esta es una nueva generación que no ha visto todas estas proezas y maravillas del Señor. Y Moisés, a través del escrito de Éxodo, está tratando de hacerle entender a esta nueva generación acerca de lo que aconteció. Sin embargo, fíjense en lo peculiar que es Moisés y en lo cuidadoso. En el pasaje anterior veíamos cómo Moisés mostraba que era legítimamente un judío y también mostraba cómo legítimamente fue elegido por Dios, porque está frente a una nueva generación que debe entender esto. Pero luego vemos también en este pasaje anterior que predicó el pastor Emmanuel de cómo Dios era fiel a su pacto, generaciones tras generaciones. Y esto es posible porque Dios es un Dios poderoso que todo lo puede, que puede obrar a pesar de todas las cosas, a pesar de que pasen las generaciones, a pesar de que pase el tiempo. Dios es un Dios eterno que tiene el poder para obrar y cumplir su plan. Vemos a Moisés en este pasaje dándole el protagonismo a Dios. O sea, después de haberse presentado como el legítimo judío y legítimo ungido por Dios, vemos a Moisés presentando que fue Dios quien le dijo, que se le presentó a Moisés como: harás lo que yo te diga y yo soy el Señor. Luego de ahí vemos en el pasaje cómo Moisés sigue presentando estos eventos acerca de lo que Dios ha hecho.
Vemos en la siguiente, seguimos viendo en los siguientes pasajes cómo la incapacidad humana no detiene el plan de Dios. Quizás Moisés pensaba que con decir esto podía detener a Dios o usa mejor a otro, ¿no? Pero Dios había decidido utilizar a Moisés y había elegido a Moisés, ¿no? Pero Moisés se excusa delante de Dios. Señor, yo soy torpe de palabra, ¿cómo me escuchará Faraón? Todavía en este pensamiento de creyendo que es en su capacidad que Dios iba a obrar para Faraón. Pero Dios no necesita apostarle a nuestra capacidad para obrar y para hacer un cambio en las generaciones y para provocar un cambio en nuestros familiares. Vemos el poder de Dios obrar y vemos la incapacidad humana que no puede detener el poder de Dios ni el plan de Dios. Y eso es porque el plan de Dios se lleva a cabo en el poder de Dios y no en nuestras capacidades. Vemos en Éxodo capítulo 6, capítulo 7, del 1 en adelante, vemos Dios se revela a Moisés como el Señor y lo envía a Faraón, pero Moisés se excusa por su incapacidad. Y seguimos viendo en los otros pasajes acerca del obrar de Dios. Y hay algo bien curioso que podemos ver en este pasaje, y es que Moisés empieza como a entender y a bastarse en la gracia de Dios. Quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. Y mira lo que dice. Esto es el apóstol Pablo, después que los corintios le habían dicho como que no era digno de ser un apóstol. El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado porque ellos pensaban que para alguien ser digno de ser un apóstol tenía que tener esta elocuencia o hablar frente al público con gran poder y hablar como que pueda convencer a las multitudes de esta manera. Y Pablo defiende su apostolado y empieza a decir en este capítulo: y él me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vamos a ver esto en los pasajes siguientes. Aunque Moisés se excusó esta vez, vamos a ver en los pasajes siguientes cómo siempre va a ser. Y Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor le dijo. ¿No? Ya empezaron a confiar más en el poder que Dios tenía para orar. Ya dejó de pensar en la capacidad que tenía y en la manera de pensar de que creía que era en su capacidad que iba a convencer a Faraón de que dejara ir a su pueblo. Pero parece irónico porque a pesar de que Dios le había dicho cómo se iba a comportar Faraón, él sigue en sus pensamientos humanos, como que la palabra de Dios todavía no le ha calado en su corazón. Pero luego vemos cómo va cambiando esto. Tenemos a Éxodo, capítulo 7, del 1 al 7. Vemos como el plan de Dios es el poder de Dios contra corazones endurecidos. Por eso, hermano, le decía cómo el evangelio, cuando es predicado a otros y cuando nosotros pensamos
que necesitamos elocuencia o un gran despliegue de conocimiento para convencer a alguien que tiene el corazón endurecido. Nos damos cuenta de que no podemos. A veces nos vamos cabizbajo y decimos, pero no le expliqué el evangelio con toda claridad. No le mostré suficiente evidencia acerca de la palabra de Dios o razonamientos humanos. ¿Por qué esta persona no puede creer? Vemos que ni tus capacidades ni mis capacidades son suficientes para transformar un corazón endurecido. Sin embargo, el poder de Dios por medio de la predicación del evangelio es aquel poder que puede transformar aún al corazón más endurecido. Dios permite que Aarón hable por Moisés ante el pueblo y ante Faraón. Vemos como a través de este acto, donde Dios pone a Aarón como profeta, como portador, y a Moisés como Dios, vemos como Dios está dando autoridad a Moisés para hablar en su nombre, para hacer estas obras que el Señor le había mandado. El Señor había mandado a Moisés que por medio de su vara iba a realizar grandes obras, ¿no? Y muchos de nosotros sabemos todas las obras que el Señor realizó por medio de Moisés. Pero también le advierte que Faraón no lo escuchará y endurecerá su corazón. Faraón veía las obras del Señor, pero Faraón ya venía con un corazón endurecido. Hay un aspecto cultural que nosotros debemos entender acerca de los egipcios. Los egipcios eran un pueblo que adoraban a muchos dioses, y para ello cada aspecto de la naturaleza podía llegar a ser un dios. Tenían un dios que tenía que ver con la serpiente, y este dios tenía que ver con que el faraón tenía soberanía y realeza para gobernar el Bajo Egipto. Y en este aspecto también cultural de los egipcios vemos como los faraones en Egipto eran tenidos como una deidad. Ellos eran vistos como si fueran un dios. Por eso es que cuando Moisés y Aarón van ante Faraón y le dicen, ¿qué dice el Señor? Que deje ir a su pueblo. Y el Faraón le pregunta, ¿cuál Señor? Yo no conozco a ese Señor. Y agarra y endurece el trabajo y la servidumbre de los israelitas. Y vemos acá una terquedad y un endurecimiento del corazón de Faraón, porque el obedecer a este Dios, que quizás para él desconocido, era como rebajarse, era como humillarse ante un Dios extranjero. Por eso no podía rendirse ante estas peticiones. Moisés, al escribir este libro, se asegura de que el lector entienda, dimensione lo que Dios estuvo haciendo y lo que Dios hace. Quién fue realmente que obró a pesar del corazón endurecido y de las incapacidades humanas. Vemos en este pasaje, no sé si te fijaste, mientras lo leíamos, veíamos donde el Señor decía, mis prodigios, mis señales, mis pueblos, yo los rescataré, yo te mando. Y este es un lenguaje que Moisés está poniendo claramente para que esta generación no vaya a pensar ni siquiera a poner la vista en él, porque podían verlo como un gran líder. No, este es el enviado de Dios, o a este hay que adorarlo porque venían de una costumbre egipcia, ¿no? Quizás enseñada por sus padres. Pero Moisés trata de quitar totalmente la vista de esta generación en él para que la pongan en Dios. Esta nueva generación está a punto de recibir las promesas de Dios en estos capítulos, donde Dios promete que le daría una nueva tierra. Los israelitas, en aquel que dio autoridad y eligió a Moisés y Aarón para hablar a Faraón y mostrar sus señales y sus prodigios. Y es fácil, hermanos. Es fácil que una generación
pueda caer en poner sus vistas en las cosas que no son Dios y ponerla en otras cosas, como en capacidades humanas, en el poder quizá humano que pueda encontrar, quizás en las riquezas o en otras cosas. Y esto no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles hicieron un milagro y las personas de alrededor tratan de adorar a los apóstoles. Y los apóstoles le aprovechan para predicarle la palabra. Le dicen, esto que sucedió no fuimos nosotros. ¿Por qué nos miran a nosotros como que si esto fue realizado por el poder de nosotros? Y empiezan a predicarle acerca de Jesucristo. Esto que hemos hecho fue hecho en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que está intentando hacer Moisés para sus lectores, que son esta nueva generación que está a punto de recibir la tierra prometida. Moisés se esfuerza en este escrito para hacer que esta nueva generación ni se les ocurra poner su mirada en él, sino en el Dios poderoso que está obrando. Fíjense en el lenguaje. El Señor está hablando, Él dice, mis señales, mis prodigios, mi pueblo, yo los sacaré, los rescataré con mano poderosa de Egipto. Este lenguaje que usa Moisés es para que ni de broma pusieran la mirada en Moisés. No, que Moisés hizo los milagros, no. Estas señales las hizo el Señor. Estas señales fueron de Dios. Este poder que Dios utilizó fue de Dios y no mío. Aun cuando el Señor me haya autorizado para actuar como si fuera Él, para hablar a Faraón y Él sea mi portador y que Él haga las señales, esta autoridad vino de Dios y no es mía. Tú y yo, hermanos, fuimos comisionados por Jesucristo, quien recibió toda autoridad para llevar el mensaje a personas en la misma condición de Faraón, con corazones de piedras y endurecidos. No en nuestra capacidad, sino en el poder del Evangelio. Muchos endurecerán el corazón como Faraón y otros recibirán el mensaje. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice de la siguiente manera: acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, así como Moisés y Aarón fueron mandados ante Faraón, así como también Moisés recibió la autoridad de Dios para actuar como actuaba, como un representante de Dios, también nosotros en Jesucristo fuimos enviados por nuestro Señor, por quien recibió toda esta autoridad, por una autoridad aún mucho más grande que la de Moisés, para predicar el Evangelio a otros. No en nuestras capacidades, sino en el poder del Evangelio. Porque esto es el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación del que cree. Vemos en los versículos del 8 al 13, hermanos míos, el Señor manifestó su poder. El Señor manifestó su poder, mis hermanos, y sucedió tal como Él había dicho. El faraón endureció su corazón. Lo más sorprendente de este pasaje es que antes de este pasaje todavía se está hablando del tiempo pasado, como dicen otros, que ya pasó, ¿no? Y ese es un tiempo pasado que realmente ya pasó. Y y Moisés está recordando acá de cómo Dios le había dicho que Faraón se comportaría de esta manera, que endurecería su corazón. Y vemos que Faraón por sí mismo en este momento
está endureciendo, está endureciendo su corazón a pesar de las grandes obras que Dios ha hecho. Si se recuerdan el relato, cómo sucedió, la parte anterior termina Moisés y Aarón obedeciendo y yendo ante Faraón a presentar sus mensajes. Y un dato curioso que este pasaje muestra es que la edad de Moisés era de 80 años y la edad de Aarón era de 83 años. Imagínense un rey poderoso de la más grande nación, que vienen estos dos, por lo menos si fueran fuertes y fornidos e intimidantes, quizás diríamos, quizás le haga caso, ¿no? Pero vienen dos ancianos a hablarle, ¿no? Y no pueden convencer al faraón. Vemos que el faraón tiene en su corona, si se han fijado en las imágenes egipcias, el faraón tiene en su corona una cobra que representa al dios Wayet, que tiene que ver con el poder de la realeza y la soberanía del faraón. Vemos entonces cómo el faraón pide un milagro a Moisés y Aarón, que le demuestre con milagro que este Señor le mandó, como queriendo demostrar a ver si este Dios es poderoso y si le puede hacer caso, como que está tanteando a este Dios. Y vemos lo que sucede en este pasaje. Moisés y Aarón van ante Faraón, el faraón le pide esta señal, Aarón agarra la vara y la tira delante de Faraón y esta vara se convierte en una serpiente. Sin embargo, vemos a Faraón bien orgulloso de su reinado, de su gran país, de la máxima potencia mundial en ese momento, que dice, pues, mis magos también pueden hacer eso. Lo sorprendente es que estas personas eran expertas en el manejo de encantadores de serpiente. Y podían hacer esto también. Hay una forma en que los magos pueden agarrar una serpiente y haciéndole ciertas cosas, pueden hacer que una serpiente se ponga rígida como un bastón. Vemos que el faraón y sus magos tratan de imitar la demostración de poder real y verdadero con trucos de magia barata, ¿no? Y vemos cómo el poder de Dios va mucho más allá que estos intentos humanos de replicar lo que Dios hace. Vemos cómo las varas de los magos luego se convierten en serpiente, pero vemos algo que realmente debe de sorprender y algo que debió de cambiar la perspectiva de Faraón. Vemos esta serpiente, la vara de Moisés que se convierte en serpiente, vemos cómo agarra y devora a las otras serpientes, ¿no? Y vemos entonces cómo esto significa, o sea, ellos tienen al dios Wayet, que es le da soberanía y poder al faraón de realeza. Entonces vemos al milagro, a lo que Dios hizo, al prodigio de Dios, devorar entonces a la serpiente de ellos, demostrando que hay más poder en Dios, que ellos no pueden imitar lo que Dios puede hacer. Y vemos que a pesar de que Dios lo había avergonzado delante de sus magos, delante de su gente, vemos al corazón del faraón endurecerse. El faraón debió ver esta perspectiva, ¿no? Este Dios es más poderoso. Esta obra es realmente un prodigio, realmente es un milagro, no es un truco como el que los magos nos muestran. Pero el corazón de Faraón decidió endurecerse. Faraón endurecía su corazón y cada vez lo endurecía y vemos luego cómo es entregado a su propia dureza de corazón. Dios le dice a Moisés
pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Faraón tenía un corazón realmente terco y endurecido, y Dios tenía el propósito de hacer saber a Egipto quién es el verdadero Dios. Y vemos que la audiencia de aquel tiempo, esta nueva generación, debía entender que ni la incapacidad humana ni un corazón endurecido detiene el poder de Dios. No hay nada que pueda detener el poder de Dios. No hay nada que pueda detener el plan de Dios. Porque el plan de Dios se realiza en su poder y no en nuestra capacidad. Al Señor, decía nuestro Señor Jesucristo, toda autoridad le fue dada a Jesucristo, quien nos comisiona a predicar el Evangelio, un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Dios demostró su poder por medio del Evangelio de Jesucristo. Y lo vemos nuevamente en Mateo capítulo 28, como el Señor se acerca a sus discípulos y le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, obra Dios a pesar de todo, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de qué tan endurecido esté el corazón de esta sociedad o renuente a escuchar las palabras de vida eterna del Evangelio. Si recuerdan, en Efesios nos demuestra que nosotros estábamos así en otros tiempos y que fue por medio del poder del Evangelio que el Señor trajo vida a nosotros y nos dio la capacidad de poder creer en el Evangelio y de buscar a Dios. Teníamos corazones de piedra, como dice en el libro de Jeremías, pero Dios promete también en Ezequiel poner un corazón de carne, y creo que esto sucede solamente cuando predicamos el Evangelio a otros. Nosotros estamos comisionados, estamos llamados a predicar el Evangelio a los que nos rodean, primeramente a nuestros familiares, a los que están cerca de nosotros, nuestros vecinos. Estamos llamados a predicarle el Evangelio a los de nuestro trabajo, porque si este es el poder de Dios, hermano, la palabra de Dios dice que con el mismo poder que Dios hizo la creación en el principio de Génesis, fue el mismo poder que Dios utilizó para llamarnos a nosotros de las tinieblas a la luz, para darnos vida a nosotros. Hermanos, hermanas, el Evangelio de Jesucristo es la mayor muestra del poder de Dios. Tú y yo fuimos enviados a predicar sin importar la dureza del corazón de esta sociedad. El faraón fue humillado, aún utilizando su propia perspectiva, su conocimiento acerca de este Dios, de esta cobra, Wyatt, que tenía poder y soberanía. El Señor le mostró que es realmente el verdadero rey y que es realmente el verdadero poderoso y soberano. El Señor demostró y desplegó su gran poder, y esto debió quedarle claro al faraón. Muchos hoy en día, cuando le predicamos el Evangelio, son renuentes a recibirlo. Muchos lo rechazan con un sí luego, porque quieren seguir en las cosas de este mundo. Otros lo rechazan abiertamente y te dicen: no quiero escucharle eso. Estoy bien donde estoy. No quiero saber que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna, que no hay salvación en otras creencias.
que lo único que puede salvarme es la obra de Jesucristo hecha en la cruz, que eso es verdaderamente poder de Dios. Sí, pero ahorita estoy ocupado, ahorita tengo mis sueños, ahorita tengo que ser profesional, ahorita tengo que conseguir éxito en esta vida, conseguir riquezas, bienes materiales, y eso lo hace rechazar el Evangelio. Ahorita no tengo tiempo para escuchar esto. Y tienen un corazón endurecido como Faraón. Querido amigo, no endurezca tu corazón cuando escuches el Evangelio de Jesucristo. Porque en Él hay verdadera promesa de vida eterna. Porque en Él hay verdadera esperanza. No lo rechaces. Ven a Cristo y rinde tu corazón a Él. No seas como Faraón, que al ver el poder de Dios obrar, deciden rechazar el Evangelio. Tú y yo, hermanos, debemos anunciar este Evangelio. El gran despliegue del poder que Dios demostró por medio de predicar su Evangelio. Mira lo que dice, hermanos, Colosenses capítulo 2, verso 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ello un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermano, Jesucristo realmente triunfó y hizo un espectáculo de su obra en la cruz. Así como el obrar a través de Moisés y Aarón, el faraón fue humillado y Dios demostró que tenía mucho más poder que sus deidades, más que él y más que esta idea de esta serpiente. Pero ellos endurecieron el corazón. Tú y yo debemos vivir con corazones dispuestos a obedecer la palabra de Dios, con corazones dispuestos a llevar la palabra de Dios a otros.